Hola amigos, bienvenidos. Buenas tardes una vez más a su programa La Lira de Orfeo. El día de hoy, bueno, tenemos un invitado muy especial. Tenemos al director de nuestra Academia Internacional Tercera Llamada, Juan Ramón, que nos va a estar acompañando para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Es el tema de los 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto. Juan Ramón, ¿cómo estás? Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí tratando de conocer un poco más a fondo esto. Por supuesto, que es muy interesante y que para la mayoría de las personas algunos temas no son tan abiertos y tan claros, y yo encantado de poder conocer. Sí, así es. Hoy todos vamos a conocer ciertas partes de estos principios herméticos de los que nos hablaba Hermes Trismegisto. Y bueno, hoy, pues, como te digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Quiero decirle a nuestra audiencia, bueno, que él es el director de la Academia Tercera Llamada. ¿Y qué te parece si nos hablas un poquito de lo que es la Academia para nuestros televidentes de los enigmas secretos y gnósticos? Claro, mira, con todo gusto. Internacional Tercera Llamada es una asociación civil que nace con el principio fundamental de procurar sembrar en la mentalidad de niños y jóvenes de nuestro país ideas, actividades y actitudes diferentes que los hagan dirigir su vida con rumbo hacia el éxito. En cualquier ámbito que ellos elijan, utilizamos la enseñanza musical para lograr cualquier aplicación de instrumento, canto, danza, porque sabemos que la música aporta mucha sensibilidad en el tálamo de las personas que lo practican. Entonces, si a un individuo desde pequeño tú le puedes inducir al estudio y a la aplicación de algún instrumento, el canto o la danza, estimulas el tálamo de su cerebro y le creas sensibilidades a las emociones. Sabemos que con esto, a corto, mediano y largo plazo, tendremos una sociedad diferente, con individuos más sensibles a las emociones de la vida, al dolor de sus semejantes, y con aspiraciones que les permitan entender que la vida no se mide por lo que poseas, sino por lo que puedas aportar. Entonces, ese es el principio de Internacional Tercera Llamada. Ser rico no se trata de cuánto tienes, sino cuánto puedes dar. Sí, claro, y ser rico también no significa lo que posees, sino lo que no necesitas. Como decía Facundo Cabral. Ándale. Sí, no es más feliz el que más tiene. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El que menos necesita, sí, Luis. Entonces, ese es el principio de nuestra institución. Nosotros no pertenecemos a ningún dogma religioso, a ningún partido político. Somos ciudadanos comunes y corrientes que solo pretendemos aportar para tener un México diferente. Y precisamente por esa ideología que tienes tú con la Academia es que nosotros estamos también trabajando con él. Deben saber a nuestros televidentes, nuestros espectadores, que Internacional Tercera Llamada ha hecho muchas becas para niños de bajos recursos, sí, claro, para que puedan estudiar música, para que puedan cambiar esa vida que como bien dices tú, estamos aquí para hacer de este mundo un lugar mejor, y sabemos que en nuestro Estado de México, el Distrito Federal, pues eso hace mucha falta. Por ejemplo, Ecatepec se dice que es el municipio más peligroso ahora mismo del país. Es el municipio más poblado de la República Mexicana, es el municipio donde se han incrementado de manera impresionante los delitos que se cometen. Por ejemplo, es desagradable hablar de esto, pero feminicidios, secuestros, robos con violencia, robos de vehículos, homicidios. ¿Sabes? Creo que algo pasó en nuestra sociedad, que se perdieron muchos valores que teníamos como pueblo, que se quedaron, que hay que recuperarlos porque los poseemos. Entonces se cambiaron porque varias generaciones crecieron sin oportunidades. Nosotros sabemos que todos los recursos que no se aplicaron a programas culturales, de salud, educativos, por las políticas y los malos políticos,
Ellos tomaron esos recursos y no viven en el país, pero a nosotros nos fueron dejando un cúmulo de compatriotas sin oportunidades, sin desarrollo intelectual, sin desarrollo educativo, desarrollo de salud. Entonces, obvio es que el delinquir se volvió una forma de vida, la forma de vida más viable, ¿sí? Y entonces nuestra sociedad se empeñó en fundar sus principios en que la riqueza de un individuo es lo que logra poseer en aspecto material. Desafortunadamente, como todos sabemos, y no lo podemos ocultar, vivimos ahorita en una sociedad donde prevalece el crimen, la violencia. Hay miles de muertos, hay miles de desaparecidos, pero todavía podemos corregir el rumbo. Si nosotros tomamos a las futuras generaciones desde los 4 años en adelante y les damos esa oportunidad de cultivar la sensibilidad de su persona, seguramente en 15 o 20 años daremos vuelta a este problema. Pero si no hacemos nada, esto se va a incrementar de una manera desorbitante, ¿no? Si tenemos la oportunidad. Si nos dan la oportunidad. Que eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Sí, por supuesto. Son nuestras metas y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Vamos, suena utópico, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, ese pequeño granito de arena para por lo menos intentar cambiar al mundo. Y de hecho, de esto de lo que estamos hablando tiene relación con el tema que vamos a ver hoy, porque uno de los principios herméticos es el de vibración, Claro. el de causa y efecto es otro. Y vamos a ir viendo cómo todo lo que se está desarrollando ahora mismo en nuestra sociedad y en nuestras vidas muy particulares tiene que ver con la violación de las leyes naturales que desconocemos. Decía el maestro Samael Ramón, lo malo que tiene la humanidad no es que ignora, sino que ignora. Hay leyes que nosotros desconocemos y al desconocerlas, las violamos. Y dice uno, pero pues es que yo no sé. Pero dice el maestro, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Vamos a tener un evento el día 24 de octubre, aquí cerca del metro Ecatepec, en un auditorio bastante grande que es en beneficio de la Fundación Corazones de Cristal. Ya les estaremos dando las propagandas y todo eso. Vamos a tener una puesta en escena del Rey León, se van a presentar varios artistas de internacional, tercera llamada. Va a ser un ambiente muy bonito y todo eso lo estamos haciendo en pos de mejorar nuestra comunidad. Ahí estamos entrando ya a lo que es Ecatepec. Sí, mira, yo creo que en la medida que podamos contagiar a los jóvenes, a los niños, de dos frases que son muy sencillas. La primera dice, no he venido a que me sirvan, vine a servir. Y la segunda es que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Toda la tribu. Porque a veces los conocimientos solamente de los padres no son suficientes. Entonces, hemos venido a este mundo a servir a nuestros semejantes. Queremos que cambien muchas cosas en México. Y bueno, falta que eso. Porque México, todos lo sabemos, tiene raíces ancestrales y unas encomiendas a futuro que van a ser primordiales para la existencia del ser humano. Y por otro lado, solos no podemos. Necesitamos resolver estos problemas como sociedad, que como sociedad también se fomentaron. Permitimos muchos abusos de la gente que tomó esos recursos y no está en el país, pero nos fueron dejando miles y miles y miles de pobres. Entonces, por eso necesitamos educar a nuestros niños, toda la tribu, ¿no? Pues bueno. Y mientras más se unan, mejor. Hay un llamado a la sociedad. Claro. Y bueno, pues entonces ya entrando en materia, ¿te parece si entramos con el tema de hoy en día? Vamos a hablar un poquito de Hermes Trismegisto. Es el nombre griego de un sincretismo del dios egipcio Yeuti, o Tot en griego, y del dios heleno Hermes. Hermes Trismegisto significa Hermes el 3 veces grande dios Ibis de Tot. Desarrolló un sistema de conocimiento oculto llamado hermetismo,
Él es el autor de la tabla de Esmeralda, o también conocida como la tabla esmeraldina, un conocimiento profundo de alquimia que fue traducida de latín al inglés por nada más y nada menos que Isaac Newton. Isaac Newton viene, bueno, este conocimiento ya se tenía en la antigüedad. Sí. Ahora mismo sale a la luz hace unos cuantos años por el Kybalión, un libro llamado El Kybalión, donde viene y dice, es un pequeño resumen, ¿no? de ese conocimiento. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es interesante ver ahora mismo que cómo los conocimientos que tenemos hoy, por ejemplo las deidades o los dioses, tienen ciertos orígenes que uno ni cuenta se da, igual que las religiones. Por ejemplo, todo el mundo, ahorita hablando de la fusión, ¿no? de Hermes y de Tot, egipcio, y de lo que es el dios Heleno, o sea, de los antiguos griegos, ya cuando pasa a formar parte de las divinidades, por ejemplo, del Olimpo, ¿no? Todos nosotros, bueno, la mayoría que estamos aquí en la República, la mayoría son católicos. Y todos tenemos una imagen de Dios, de una persona de muchas barbas, de pelo blanco, sentado en las nubes y dirigiendo el destino de los hombres desde allá. Pero sería bueno que ustedes supieran que esa imagen es nada menos que Zeus. Es una adaptación del cristianismo de Roma. Sí. Por eso es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que bueno, en otro tema hablaremos, yo creo que eso lo dejaremos para un programa donde hablaremos de grandes misterios. Sí. Donde vamos a hablar de los primeros gnósticos, los primeros cristianos, y cómo un grupo cristiano pues se fusionó con Roma para acabar con todos los demás cristianismos. Los gnósticos fueron los que escribieron, o los que escribimos, porque a lo mejor por allá no vimos, los que escribimos todos los evangelios que existen, los 4 autorizados y otros que llegan a ser casi 30 que la Iglesia Católica en sus principios pues las quitó. Entonces, cuando hay esa fusión para poder convertir a ese pueblo a una religión, entonces vienen y meten estos dioses que al final de cuentas son los mismos. Con la finalidad de unificar, ¿no? De unificar las ideas, las religiones y sobre todo pues de tener un pueblo, ¿no? Un pueblo que te iba a dar un poder a los gobernantes. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Hermes Trismegisto. Esta tabla de Esmeralda, ahí habla mucho de la alquimia. Los antiguos alquimistas de la época medieval, muy poco realmente la gente conoce acerca de lo que es la alquimia, aunque ahora mismo, Ramón, si una persona se pone a buscar en internet, pues se encuentra de todo. Sí. ¿Has escuchado tú de medias mentiras y medias verdades? Sí, y muchas teorías también. Teorías, sí, claro. Pero básicamente es convertir el plomo en oro. Convertir el plomo en oro. Nosotros decimos, es el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. En la tabla de Esmeralda de Hermes vienen muchos de esos principios donde nos habla acerca de la transformación o transmutación de los metales. Claro. Desde por allá vienen. Isaac Newton, que poca gente lo sabe, era alquimista. Él estaba en busca de lo que es esos principios. Obviamente ellos al principio lo enfocaban en la transformación de los metales, ¿no? Imagínate, ser rico. Lo que estábamos diciendo en principio. Ser rico no es cuánto tienes, sino el que más tienes, sino el que menos necesita. Y bueno, vamos a entrar ya en materia en lo que son los 7 principios herméticos después del corte. También queremos mandar un saludo a la hermosa ciudad de Guadalajara, que por allá nos están viendo unos amigos, que ahora mismo, y para todos nuestros televidentes, vamos a poner una canción de ellos. Tal vez pronto los tengamos por acá deleitándonos con esas canciones. Y los dejamos entonces con Raúl y Cris Guevara, con esta canción que se llama No me pidas perdón, un cover de la banda MS. Vamos al corte de la canción y regresamos.
pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentida. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corra el peligro que si te perdone y no quiero hacerlo. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo. El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo. El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Que pueda perdonarte. Una nueva forma de comunicación. Cultura, programas temáticos, información, nuevos artistas y la mejor música en Tercera Llamada Radio. Síguenos en Facebook y Twitter como Tercera Llamada Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Esperamos que les haya gustado la canción. Un saludo para Guadalajara, nuestros amigos Raúl y Cris Guevara, que nos deleitaron con esta canción. ¿Cantan bien? Cantan muy bien. Pronto los tendremos por acá, viendo a ver si nos deleitan con otras canciones, ¿no? Claro. A ver si grabamos algunas más. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de los 7 principios herméticos. En el corte estábamos hablando, Ramón y yo, un poco de Isaac Newton. ¿Qué te parece si compartimos un poco del conocimiento que tienes de Isaac Newton con nuestros televidentes? Bueno, obviamente es un genio de la ciencia, pero además él era clarividente, ¿no? Y hacía profecías incluso. Yo me imagino que por el despertar de su conciencia
fue desarrollando ese potencial. Obviamente nos debe servir de inspiración para ampliar la dimensión de nuestra conciencia y poder comprender con mayor objetividad cuál es el sentido de vivir y de estar aquí, ¿no? Imagínate qué conciencia tan despierta debía de tener que a él llegó este libro, bueno, más bien este conocimiento de la tabla de esmeralda de Hermes, y él, al ser un alquimista, pues obviamente supo entrar en los misterios de este conocimiento. Sí. De hecho, él despertó tanta conciencia que por eso pudo sacar tantas cosas, descifró tantos misterios de la naturaleza de una forma científica. Claro. Y sobre todo que nos dio la explicación de usar la razón para poder hacer crecer la mente, ¿no? Así es, que de hecho es el primer principio hermético, que ahora vamos a entrar en detalle. Dice Hermes Trismegisto, o se escribe en el Kybalión, escrito por los 3 iniciados, nos dice: los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Pero ese templo del que hablan es el templo interior. Claro. Y esos principios de la verdad es esa verdad que nos decía Jesús el Cristo: buscad la verdad y ella os hará libres. Ahí nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cuál verdad? ¿Verdad de qué? ¿Y libres de qué? ¿Será acaso que nosotros estamos prisioneros en las necesidades del cuerpo, cuando no las podemos comprender como un vehículo solamente que nos sirve para transportarnos y poder liberar el alma, ¿no? El espíritu. Y de nuestra propia mente también? Claro. Porque decía un amigo por ahí: cada quien vive en el mundo que es capaz de comprender. Sí, de comprender, de entender. Sí. Si para mí es como si tú te pones unas gafas Y lo obscuras, ¿no? y todo lo vas a ver oscuro. Claro. Te pones unas gafas rojas, Sí. todo lo vas a ver rojo. Y unas gafas rojas, unas rosas. Por ejemplo, cuando uno está enamorado, ¿quién no ha estado enamorado en esta vida? ¿Quién no conoce el amor? De los sentimientos que tiene uno que experimentar a lo largo del camino por la vida, ¿no? El amor, el desamor, la tristeza, La felicidad, alegría, la felicidad, el desagrado, el odio, y que cada uno de ellos lo tenemos que superar con la contraparte. Exacto, y aunque suene difícil de creer, todo eso forma parte de nuestra propia cárcel psicológica. Todos nosotros vemos las cosas no como son, sino como creemos que son. Claro. Nuestra percepción de nuestro entorno está condicionada por nuestra propia conciencia. Esa conciencia que en programas anteriores hemos dicho le pertenece al agregado psicológico. Todas las manías, los miedos, todos los traumas, todas las apetencias, la ira, la lujuria, la envidia, la gula, la pereza, la avaricia, todos esos agregados psíquicos que se han agregado a nuestra psiquis perturban nuestra mente y nuestra percepción, no nos dejan ver la realidad. Claro. Esa es una de las... Esas son las cadenas, ¿no? Son nuestras cadenas, exactamente, nuestras cadenas mentales, nuestras cadenas psicológicas que nos impiden avanzar. De hecho, por eso la sociedad está así. Por ejemplo, ahorita que tú mencionas eso, a mí no me gustaría ser presidente de México. Es mucha responsabilidad. Y que además pese sobre tus espaldas que por avaricia, por lujuria, etcétera, 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 fuiste incapaz de utilizar todos los recursos y todo ese el poder para mejorar la condición de vida de tu pueblo, de tus semejantes. No me gustaría estar en los zapatos de toda esa gente que ha dejado este país en la miseria. Pobres tipos. Sí, decía el sabio tío Ben, el hombre araña. Ajá. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. El poder corrompe, Sí. pero corrompe solo a los corrompibles. Por eso es que uno, antes de desear tener un poder, como hacen todos los políticos, primero uno tiene que eliminar al agregado psicológico, que es el que te puede vencer a ti mismo. Sí, a las grandes tentaciones, ¿no? Las tentaciones que todos tenemos. Por supuesto. Y mientras más dinero tienes, más tentaciones vas a Y tener. que precisamente al momento de liberarte, creces en el conocimiento. En el momento que eres capaz de reconocerlo, de enfrentarlo y superarlo,
te estás convirtiendo en una persona que ha aumentado su capacidad de conocer la vida y de comprenderla y de vivirla sabiamente. Este tipo de personas que son esos seres despiertos que se adentran en el conocimiento de vencerse a sí mismos, lo que el maestro Samael explica dentro de la gnosis como la muerte psicológica, los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir psicológicamente, nacer en virtudes y el sacrificio por la humanidad. Hacer que otros puedan despertar, ayudar a otros en sus necesidades, porque nuestro pueblo está realmente en la situación que nosotros ahora mismo estamos pasando, es porque se ha inculcado esa forma de vida de primero yo, después yo y al último yo. Sí, no hemos encontrado la felicidad que prevalece al saberse capaz de servir a los demás, ¿no? De proporcionarles bienestar, alegría, felicidad, salud, y más bien los hemos visto como las personas que nos tienen que proveer, que nos tienen que servir, sí, y que nos tienen que pagar por los servicios que podamos ofrecerles, ¿no? Entonces, ojalá en breve toda esta conciencia brote, porque tiene que brotar. Pues no queda de otra, Ramón, ahorita vamos a hablar. Porque tiene que brotar y tenemos que cambiar. Necesitamos conducir sobre todo a nuestro país hacia un México diferente, ¿no? Y lo vamos a hacer, va a pasar sí o sí. Sí, yo lo sé. De una manera u otra, ahorita lo vamos a hablar. Bueno, vamos a entrar con esto que estamos hablando, vamos a darle paso al primer principio hermético. El principio del mentalismo. Nos dice en el Kybalión lo siguiente: el todo es mente, el universo es mental. Todo el mundo, fenómeno o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo están subordinadas al dominio de la mente. Decíamos hace un momento, cada quien vive en el mundo que es capaz de imaginar. Claro. Como es mi mente, es lo que yo voy a percibir del exterior. De hecho, si tú te das cuenta, muchas personas que quisieran ser algo más en su vida, ¿qué es lo que los detiene? Su mentalidad. Sí. Porque así desde pequeños se nos programa para eso, ¿no? Fíjate qué interesante. Imagínate lo que se pudiera hacer socialmente si tomáramos a toda una generación de pequeños y empezáramos a manejarlos en información, claro, coadyuvando con la educación de sus casas, pero les pudiéramos acercar toda esta información del despertar de una nueva conciencia desde pequeños. Tendríamos un mundo diferente. Y un país diferente, ¿no? Si volteáramos un poco el sentido con el que hemos vivido como nación, como país, y empezáramos a imaginarnos generaciones con mejores individuos, con mejores mexicanos y al final de cuentas con mejores siervos de la vida, esto cambiaría. Obviamente tardaría 16, 18 años, pero podría cambiar. Y el cambio tenemos que buscarlo primero en nosotros mismos. Por supuesto. Sé el cambio que quieres ver en los demás, nos decían por ahí. También en este principio nos habla de lo que son esos 3 principios de la materia, de la energía y de la fuerza, que nosotros dentro de la gnosis hablamos de materia, energía y conciencia. Ya en un programa anterior donde hablamos de las diferentes dimensiones y de los universos, porque aquí nos dice el principio del mentalismo, todos los universos que puedan llegar a existir son de acuerdo a la vibración de la mente. Claro. Obviamente yo vivo en el mundo que soy capaz yo de imaginar, pero existe una realidad independientemente de que yo la imagine o no. Existe una... De que seas capaz de comprenderla o no también. Sí, eso ya es diferente. Sí. Son planos vibratorios dimensionales que no entran de acuerdo a nuestra capacidad psicológica o mental. No la podríamos soportar, no la comprenderíamos. Por eso es que uno tiene que ir evolucionando y poder entrar en esos planos vibratorios, esas dimensiones. Lo que sí vamos a decirles ahorita es que estos 3 aspectos, también hablaba de ellos Albert Einstein en la fórmula de la energía en reposo. Energía es igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado. E es igual a m por c al cuadrado, donde E es energía, m materia y c, que es aceleración, celeritas, es la velocidad de la luz. También es la conciencia. Veíamos en programas pasados que, por ejemplo,
el aire que respiras y el suelo que pisas están hechos de una misma energía, porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿quién hace que se modifique esa energía? Pues el tercer factor, que es la conciencia, que es el Padre. Porque ahí tenemos también lo que es el protón, aspecto positivo, electrón, aspecto negativo, neutrón, parte neutra. Ahí están las tres divinidades de todas las religiones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Dice en el Evangelio de Juan, en un principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Está hablando de un sonido, de la vibración. Entonces, esta mente, del principio del mentalismo, ojo, estamos hablando de nuestra mente que condiciona nuestra vida. Pero hay una mente infinita, superior, que es la que mantiene todas las cosas donde tienen que estar. El planeta Tierra alejado del Sol, la distancia suficiente para que nosotros podamos existir. Claro, y sobre todo que tenemos que buscar el equilibrio con ese pensamiento superior, ¿no? Con esa mente universal. Tenemos que entender que somos hormiguitas de un hormiguero. Sí, de un pequeño jardín, de una pequeña calle, de una colonia, de una delegación política, o sea, somos dentro de la creación tal vez lo más simple, lo más sencillo, pero que tiene enormes posibilidades de crecer. Ahora al final vamos a hablar un poquito de eso. Pues tenemos preparados una sorpresita. Segundo principio, el principio de correspondencia, nos dice: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este principio encierra la verdad de que hay cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser. Hay muchos planos que no conocemos, pero al aplicar esta ley, aquellos que escapan a nuestra comprensión quedan claros a la luz de la conciencia. Como es adentro, es afuera, ya lo hemos dicho. Lo que nosotros vivimos en nuestro interior es lo que proyectamos al exterior, por eso la sociedad está así. Claro. Dice el maestro Samael, la sociedad es la extensión del individuo. Como es el individuo, es la sociedad. Pero ¿por qué se ha dado todo esto? Esto tiene una causa. ¿Cuál crees tú que pueda ser la causa del estado actual de nuestra sociedad, Ramón? La ignorancia, ¿no? ¿Has dado en el clavo? La ignorancia. Pero además, como decías al principio, el ignorar que ignoramos, ¿no? Sí, la gente no solo... Bueno, nosotros como humanidad no solo ignoramos, sino que ignoramos que eso es lo peor. Por eso las guerras, por eso el hambre, por eso los secuestros, la violación, porque se están violando principios universales eternos que el ser humano desconoce porque la conciencia global se durmió. Y precisamente a eso me refería cuando te decía qué sucedería si tomamos una generación de pequeños y desde esa edad empezamos a heredarles estos conocimientos que regirán su comportamiento en la vida. Exacto. Su pensamiento hacia sí mismos, hacia sus semejantes y hacia el mundo y el universo. Entonces, creo, Luis, que ahí radica mucho de los cambios que necesita nuestro país. Es ahí, es con los niños. Afortunadamente, gracias a programas como el tuyo, a la decisión y la dedicación que tienes de compartir tus conocimientos, lo cual yo te lo agradezco infinito. ¿Qué sucedería si esta información la recibes cuando tienes 4 años? No, pues imagínate, tantos errores que nosotros no hubiéramos cometido, ¿no? Y entonces creo tal vez que el problema radica en que el tiempo de aplicación del conocimiento no ha sido el adecuado para mejor servicio de la humanidad. Tal vez si tomáramos la iniciativa y lo lográramos con los más pequeños, estaríamos impulsando una generación más preparada, menos ignorante, obviamente más consciente y más sensible. Los dejamos con esa reflexión, vamos a ir a corte y al volver hablaremos de los principios restantes. Híjole. y de esa sorpresa que les tenemos preparados al final. Bueno, vamos a corte y volvemos.
Este es el show de los compadres en exclusiva por este canal. You take a model man. Hola amigos, bienvenidos. Bueno, vamos a seguir con el tema de los principios herméticos. Realmente se nos va a hacer corto el tiempo, Ramón. Ya habrá oportunidad de platicarlo después, ¿no? Yo te quiero invitar a que podamos interactuar con los diferentes programas. Es importante colaborar y servir. Sí, podríamos hacer una mesa redonda y hablar. Estaría muy interesante, ¿no? Sí, de ciertos temas. Es un proyecto que tenemos Ramón y yo, pero sí, lo vamos a echar adelante con el nuevo programa. Con todo gusto. Bueno, vamos entonces con el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Desde el todo, que es el puro espíritu, hasta la más grotesca forma de materia, todo está en vibración. Todos los planos de manifestación, dimensiones y regiones no son más que distintos estados vibratorios de la energía. Decíamos hace un momento que todo es energía, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. El que condiciona transformarse a la energía es la conciencia, que le llaman la conciencia del Padre. Las religiones hablan de Dios, el Padre. La gente habla de Dios y no sabe ni siquiera qué significa la palabra o de dónde se sacó. Pues deben de saber que son diferentes notas musicales, diferentes vibraciones que dan paso a 7 dimensiones que forman nuestra creación, nuestras realidades, dentro de esa gran conciencia que lo crea todo. Ahora, al final del programa vamos a hablar un poquito de lo que es el todo. Pero hablando ya de lo que son las vibraciones, la vibración que nosotros generamos afecta al campo en el que nos movemos. Si yo, por ejemplo, soy alcohólico, si a mí mis padres me enseñaron que mi padre pues, se ponía borracho y que golpeaba a mi madre, normalmente yo voy a seguir el mismo ejemplo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque son patrones. Y esos patrones están dados por la vibración psicológica de las personas. Mientras no hay un cambio a fondo, de raíz, de nuestra psicología, vamos a seguir viviendo las mismas situaciones que hemos vivido durante nuestra vida. Y por eso la sociedad está así, por la vibración que nosotros tenemos. Pero además, porque creo que se ha dejado a decisión individual
ese tipo de formación y de educación. Haz de cuenta, tú eres responsable, o cada persona es responsable de la formación y la educación de sus hijos, del ámbito en el que se desarrolla su hogar. Pero si tú estás equivocado por ignorar que ignoras, Sí. Pues es lo que le vas a entregar a los demás. esa es la herencia que le vas a dejar a tu familia. Claro. Aquí el problema radica en que ellos ya son corresponsables de ignorar, porque previamente no se hizo una depuración de las actuaciones y el comportamiento de quien es responsable de formar a los demás. Exacto. Y ese es el problema, de hecho, que tiene la sociedad, el desconocimiento de, por ejemplo, estas leyes o estos principios de los que estamos hablando. Entonces, esa vibración que hay ahora mismo en nuestro país, en nuestra sociedad, es una vibración que sale de nuestro interior por causa de esa mala información, de esa mala educación en la que nosotros hemos estado. Y en el caso de México, perdón que te interrumpa, han sido por lo menos 2 generaciones en que toda esa información se convirtió en situaciones de ignorancia a las que te refieres. Se dejó de estimular el conocimiento de nuestros compatriotas, se les dejó a la deriva en muchas cosas. Entonces esto que vivimos actualmente pues es solamente la consecuencia de todos esos acontecimientos que surgen de 1973 para acá. Exacto. Y así vamos a ver ahorita una máxima cómo nos explica por qué estamos como estamos. Que todo va de acuerdo a la conciencia, al nivel de conciencia que nosotros tengamos despierto o dormido. Nos dicen, la dimensión está en función de la vibración. La vibración es un estado de conciencia. Dimensión y conciencia son lo mismo. Yo voy a vivir en el mundo que soy capaz de imaginar. De acuerdo a la conciencia despierta que yo tenga, serán los planos dimensionales en los que me voy a mover. Y aquí no queremos herir susceptibilidades, pero por ejemplo, será el mismo estado de conciencia, Ramón, el de un niño que tú, por ejemplo, con Internacional Tercera Llamada, están formando en el ámbito musical, en otras ciertas conductas, normas morales, ética. Será el mismo estado de conciencia de un niño de esos a un niño que está por allá, yo qué sé, limpiando parabrisas en las calles de Tepito, por ejemplo. No, por supuesto que no. Ese es precisamente el objetivo que nosotros tenemos, Luis, acercarnos a las zonas donde nuestra presencia va a ser más determinante, donde realmente podemos marcar la diferencia, el éxito en el futuro de muchos de nuestros individuos compatriotas pequeños, o pequeños compatriotas. Mira, a manera personal, no soy la Madre Teresa de Calcuta ni pretendo serlo, pero a mí me duele infinito ver a mi país unido en este tipo de problemas. Me duelen, como no te imaginas, ver tantas vidas desperdiciadas, tanto talento desaprovechado, es curioso, por la pobreza y la marginación se despierta otro tipo de necesidades que traen tentaciones. En la medida que seamos capaces de proporcionarles lo elementario para poder sobrevivir con dignidad y paralelamente les acerquemos elementos para mejores decisiones y además sensibilidad, seguramente, como todos lo sabemos, México en ese momento tomará las riendas de muchas cosas en el mundo. Entonces, a manera personal, a mí me duele mucho, porque amo mucho a mi pueblo, ver tantas vidas desperdiciadas, tanta gente marginada. Pero sé que lo podemos lograr, que necesitamos llegar a esas zonas donde nuestra presencia determinará el futuro de muchas cosas. Obviamente con el conocimiento de gente como tú, de los demás colaboradores, que cada uno de nosotros, como dijimos hace rato, de la tribu, con nuestro granito de arena, podemos educar a uno de los niños que pertenecen aquí. Como decíamos en el programa anterior, si puedes hacer algo bueno por los demás,
estás en la obligación moral de hacerlo. Es el deber, no la opción. Sí, por supuesto. Principio de polaridad. Siguiente principio. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio de polaridad en lo particular, Ramón, me llama mucho la atención, porque este principio nos dice, por ejemplo, que el odio y el amor es lo mismo, solo que a un grado distinto. Es lo mismo que el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el frío y el calor. Porque, ¿qué es el frío, por ejemplo? Puede uno decir, pues el frío es la ausencia de calor. ¿Y qué es el calor? La ausencia de frío. Entonces, ¿qué es la luz? La ausencia de oscuridad. Y la oscuridad, la ausencia de luz. El bien, la ausencia del mal. Y el mal, la ausencia del bien. Entonces, el amor y el odio vendrían a ser lo mismo. Es como una escala de una misma energía, pero a una vibración diferente. Por ejemplo, aterrizándolo, ¿no?, en lo que está pasando ahora mismo aquí en nuestra sociedad, en nuestro mundo, porque en realidad no solamente es de nuestro país, no solo está pasando en México, desafortunadamente o afortunadamente, eso también depende de la perspectiva. Estamos pasando por un cambio global. Nuestra conciencia a nivel global sí o sí necesita un cambio. Nuestra humanidad necesita un cambio que se está dando. Ese cambio que muchas personas, como dices tú, muchos guerreros de la luz, secretamente están trabajando por cambiar a la humanidad, por ayudar a que ese cambio se dé de una forma que nos beneficie a todos. Desgraciadamente, son más los que están dedicando su vida y su esfuerzo en acabar con los demás. Hay gente que lo único que quiere ver es arder al mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Miren lo que pasa en Siria. ¿Qué está pasando? Miren lo que está pasando en Corea del Norte, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos. Es de todo sabido, porque todos, aún en el subconsciente colectivo, Ramón, todos sabemos que una tercera guerra mundial es inevitable. Sí. Todos sabemos que no vamos a salir ninguno bien parado de esa tercera guerra mundial. ¿Sabías que esa tercera guerra mundial debió haber sucedido en los años 50? Con la Guerra Fría, la de los misiles. Sí, claro, los misiles en Cuba, ¿no? Pero alguien intercedió por nosotros. Y gracias a esa intercesión, muchos otros, ahora mismo, por la labor que están haciendo, se ha retrasado esta guerra. Pero les decimos a todos los que nos escuchen, y ojalá nos escuchara mucha gente, un día esas fuerzas se van a retirar. Y el día que se retiren es donde nosotros vamos ahí sí, como decía Jesús el Cristo, el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Entonces, lo que nos está pasando en una conciencia global es que todos nos estamos polarizando con el ritmo de polaridad. Nos estamos polarizando hacia el mal, hacia la ausencia de amor. Sí, porque atendemos a las necesidades únicamente físicas y corporales. Y egoicas. Sí, que obviamente se apoyan en los seres para poder darle un sentido a nuestra existencia. ¿Te imaginas, perdona que te interrumpa, cómo sería si nuestro presidente tuviera la conciencia despierta? No, pues yo hubiera leído 3 libros. No. Mira, decía mi padre, ¿cómo eres bruto, hijo? Entonces, creo, me decía lo mismo. Sí, creo que debemos entender que tenemos en este momento cada quien la única oportunidad de vivir, la única vida que ahorita sabemos y tenemos y es palpable, que es la única oportunidad que tenemos de salvar todos esos principios básicos de la existencia, esos 7 sentimientos que nos atrapan y nos confunden. Y debemos, claro, debemos conocerlos, debemos reconocerlos, vencerlos y crecer. Trascender. Que no es muy fácil entender que todos vamos a perecer y que debemos hacer algo positivo, trascendente y bueno
en esta vida para que nuestro paso por aquí haya valido la pena. Que no importa que tú puedas dejar millones y millones de pesos y herencias, eso al contrario va a confundir a quien se lo dejes. El conocimiento no es. El conocimiento trasciende. Exacto. El conocimiento cambia vidas. Sí. Y el conocimiento es lo que tenemos y deseamos entregar a la humanidad, porque ¿saben qué? La humanidad pende de un hilo. Hay una balanza que nos está midiendo a todos dentro de este hermoso planeta que es nuestra madre. Esa balanza, por las acciones negativas o positivas que nosotros hagamos, le estamos poniendo una piedra o un peso a esa balanza. Sí. Si todos estamos actuando egoicamente desde nuestras propias ambiciones, le estamos colocando piedritas a la balanza de la negatividad, y eso va a llegar un momento en el que pese demasiado. Entonces la ley dirá, ahora sí, vamos a cobrarles a todos. Tercera Guerra Mundial, Hercólogos. Después hablaremos también en otro programa acerca de lo que es el Hercólogos. Y yo quiero darles un mensaje. Tal vez sea tu acción la que determine hacia qué lado se inclinará la balanza y se te pueda juzgar por la suerte de todo tu planeta. Uno nunca sabe las consecuencias de sus propios actos. Claro. Principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la del movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. No se puede anular o impedir que opere este principio, pero a través de la ley mental de neutralización se puede escapar a sus efectos. El principio del ritmo. Este principio nos explica cómo a veces, y eso se darán cuenta todos, a veces nosotros estamos arriba y todo te va bien, todo te sale, y de repente, ¡pum!, todo para atrás. Decías ahorita, hay que conocer el día, hay que conocer la noche para disfrutar el día. Exacto. En la medida que estás consciente de que estás disfrutando el día, estás despierto y entiendes que conocerás la noche. Y cuando llegue la noche sabrás que te espera un amanecer. Y lo mismo sucede con el bien y con el mal. Por eso es que hoy en día tanta maldad, uno puede pensar y decir, ¿por qué? Si Dios es tan poderoso, infinito en su amor, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? No es Dios quien permite eso, somos nosotros. ¿Y por qué? Porque necesitamos aprender. Como humanidad que somos, necesitamos todo lo que está sucediendo para poder dar esa evolución espiritual, esa evolución de conciencia de este mundo, de esta humanidad, a una humanidad superior en la que reine el amor. Pero para conocer el amor hay que conocer antes el desamor. Para conocer la luz hay que conocer la oscuridad. Y recuerden, nunca se está más oscuro sino cuando está a punto de amanecer. Sí, muy interesante. Y al final de cuentas, eso, conforme tú lo vas conociendo, lo vas confrontando, creces. Empiezas a descubrir que hagas lo que hagas, vas a perecer. Exacto. Sí. Que vayas al mejor hospital del mundo, que tengas lo que tengas, es un transcurso de tiempo. Nuestra existencia aquí es temporal. Y por alguna razón que no comprendo, estamos empeñados en dejarnos engañar de que podemos ser perpetuos. Y ese ha sido uno de los grandes males. La gente vive pensando que vivirá eternamente. Y en la medida que tú tengas conciencia de que eres capaz de perecer en cualquier momento, te vuelves mejor individuo, te vuelves mejor hermano, hijo, padre, compañero, amigo, mejor ser humano, porque siempre tienes presente que debes aprovechar al máximo la única oportunidad de vida que tienes. Y el momento, porque el momento es donde nosotros podemos tomar decisiones que cambiarán nuestra vida, nuestro mundo, nuestra sociedad. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Ley de causa y efecto, todo sucede en ciclos. Todo lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo
es el efecto de una causa anterior. Y será el principio de la posterior. Y será el principio de lo que viene más adelante. Claro. Porque lo único real es el momento, es el ahora. Aquí es donde nosotros tomamos las decisiones que van a determinar nuestro futuro. Las decisiones que han tomado los gobernantes anteriormente, la gente en el pasado, todos ellos han condicionado, todos nosotros, ¿no? Hemos condicionado el mundo en el que vivimos ahora. Y hoy en día, en este presente, es donde nosotros, todos en un conjunto, tenemos la oportunidad de hacer algo por cambiar el futuro de nuestra humanidad. Y es obligación. Es obligación, como decíamos hace un momento. Si lo sabes, te obliga. Es la propia conciencia la que despierta en uno y te dice, ya no puedo yo dañar a mi prójimo. Cuando me doy cuenta que mi prójimo vivo yo y que él vive en mí. Bueno, ya estamos hablando de un misterio superior, ¿no? Y es que además la indiferencia también. Que eso también es una causa, sí, que genera un efecto. La indiferencia tal vez hace el mismo daño que el que se dijo en la niña. Tú no puedes permanecer indiferente a las cosas que por conciencia debes oponerte. Y tantas cosas que están pasando ahora mismo, Ramón, que uno quisiera tener el poder de cambiar y no somos capaces. Pero hay que iniciar. Tenemos que iniciar. Dice el maestro Samael, hablando de la ley del karma, no solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer, sí, no claro, se hace. Lo que dices tú, la indiferencia. Cuando yo aparto mi mirada para dejar de ver a esa persona que humildemente pide una moneda para comer, por ejemplo. Pequeños detalles, en los pequeños detalles están los grandes cambios. Como decíamos en el programa anterior, pregúntense ustedes, ¿qué hicieron hoy por alguien que no sea de tu familia, por ejemplo? ¿Qué hicimos hoy, qué hicimos esta semana o este mes por mejorar la vida de alguien o por cambiar la vida de alguien? Un pequeño acto, dentro de lo que es la causa y el efecto, un pequeño acto que tú haces por una persona, a lo mejor a ti te parece insignificante, pero eso a la persona le puede cambiar, pero totalmente su vida. Y además respetas el origen de la creación, porque alguien dijo, levantarás una piedra y ahí me encontrarás. Todo esto tiene un origen de alguien supremo que dictó las normas de la vida, y lo vamos a encontrar en nuestro medio ambiente, en nuestros semejantes, en nuestros hermanos. Sí, y sobre todo no podemos ser indiferentes al sufrimiento de aquellos que no han adquirido todavía la capacidad de gritar, y nosotros sí lo podemos hacer. Y por eso estamos aquí. Principio de generación, último principio. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Tanto los dioses como los hombres, universos y mundos son el resultado del principio de generación. Principio de generación, no de generación. Que eso ha generado cosas que nosotros no queremos en nuestro mundo. Fíjate lo importante que dice aquí. A ver si nuestro productor nos da 5 minutitos más para hablar algo importante que tenemos que decir. Pero aquí en el principio de generación nos dice, tanto los universos, los mundos, hombres y dioses son creados por este principio. Este principio de generación nos habla de dos polaridades, la positiva y la negativa, el hombre y la mujer. Todo, tanto nosotros, hombres, bestias y dioses, han sido generados de la misma manera. Los soles, las galaxias, los universos que nosotros vemos ahí, las estrellas, no. Resulta que nuestro planeta está vivo y tiene conciencia. Nuestro sol está vivo y tiene conciencia. Nuestra galaxia es un ser vivo que tiene conciencia, que siente, que ama, que respira, que se relaciona con otras galaxias. Estas a su vez dentro de un universo. Fíjate lo que estamos hablando, la inmensidad de esto, ¿no? Un universo, o sea, miles de millones de galaxias. Una galaxia, miles de millones de sistemas solares. De lo más sencillo a lo más complejo, todo es igual. Como otro principio de correspondencia del que hablábamos antes. Estos universos, porque no existe nada más uno, también son seres vivos que se relacionan entre sí. Y todos estos universos, galaxias, soles, planetas, hombres, humanidades, del todo lo creado, parten
de algo que nosotros denominamos el todo. Dentro de la gnosis se conoce como el absoluto, el Ain, el Ein Sof y el Ein Sof Abur, unos misterios de los que hablaremos más adelante. Ahora mismo en el todo voy a decirles, el todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en abrir y cerrar los ojos. ¿Te imaginas de la magnitud de lo que estamos hablando? Y todo esto se puede resumir, tal vez de manera equivocada o precipitada, lo pueda yo decir, amor. Pues no te has equivocado. Todo esto debe llevarnos a entender amor. La única ley, la primera de todas las leyes, es el amor. Tanto un escarabajo o una bacteria como 1.000.000 de universos, todo está creado por amor. Nada escapa a la ley, nadie ni nada escapa al amor. De ahí, del todo que crea todas las cosas. Por eso decías hace un momento, nosotros un lapso de tiempo, nacemos, crecemos, desarrollamos, reproducimos, morimos. ¿Y qué le dejamos al conocimiento de los demás, ¿no? De los demás, a las que sepan dimensiones. entender su trascendencia. Se agota esta generación, pero viene la siguiente. Viene la siguiente generación. Y así, de todas formas, siguen siendo lapsos mínimos de tiempo. Sí. Una humanidad completa, incluso en un planeta, no significa nada. Para el todo. El todo, que nosotros denominamos como el absoluto, de ahí parten las 7 dimensiones conocidas, en las que se desdoblan los universos, las galaxias, los soles, los planetas, los hombres, los animales, las plantas y los minerales. Son diferentes estados de conciencia, y toda esa inmensidad se resume, ¿sabes dónde? Dentro del átomo. Sí. Cada átomo de cualquier cosa, tanto de esta materia o del aire que respiramos, en todas partes hay átomo. Si nosotros lográramos meter nuestra conciencia lo más mínimo de todo, abriríamos el átomo y entraríamos a el todo. Seríamos todo y nada a la vez. Estarías en todas partes. Eso es lo que es el todo. Sí. Dentro del átomo. Y si eso no les parece ya suficiente inmensidad, suficientes misterios, ¿sabes qué más les puedo decir? Dentro del absoluto en el que nosotros nos encontramos, en el que están creados millones de universos y 7 dimensiones, dentro de un absoluto. Pero deben saber que existen tantos absolutos como gotas de agua tiene el mar. Sí, claro. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué somos? En el que forjes, ¿no? En esta dimensión, que parte de una realidad. Sí, por supuesto. ¿Qué somos nosotros en comparación Nada. de aquello? Ni nuestra humanidad realmente resulta ser Y nada. entonces por eso sería conveniente que cada uno de nosotros conservara la mayor sencillez y humildad posible, porque comparados con la obra universal no somos absolutamente nada, y nos damos unos guayabazos que no imaginamos. Y creemos que somos grandes, Sí, que somos fuertes. y que valemos por lo que nos ponemos, o por las marcas, por el coche que o manejo, por el coche, o por las cuentas bancarias, aunque a veces ser el más rico significa ser el consecuencia esclavo del de- más pobre, ¿no? Sí, voy a ser esclavo de tus riquezas. O eres el más rico porque eres el más pobre, en vergüenza de todos. Y bueno, queremos dejarlos con esas reflexiones. Sí, muy Ya bien. estaremos hablando un poco más de estos misterios programas siguientes, un nuevo programa que vamos a abrir. Y no queremos dejarlos sin antes hablar de un asunto que pues nos preocupa un poquito. Se ha estado especulando mucho acerca de un posible temblor que va a suceder aquí en el Distrito Federal. Al parecer ya tenemos los días próximos. Lo que sí queremos decirles es que ojalá no pase nada, ¿verdad? Por supuesto. Ojalá no pase nada, pero que son ya muchas las profecías que se nos han hablado y se nos han entregado y nos han dicho que pues tengamos cuidado. Gracias a Dios tenemos unas señales antes de que suceda eso. El popo va a estallar. A todos aquellos que me escuchen ahora mismo, que me escuchen después, si estalla el popo,
huyan del centro del Distrito Federal hacia las afueras, porque al parecer es donde más va. 11.5 grados. Pues son las predicciones. Mira, al final de cuentas, yo creo que el lado que hay que ubicar es el lado del medio. Déjame les explico. Durante mucho tiempo se ha especulado que va a pasar, que va a suceder, y del otro lado no sucede nada. Y así que podemos irnos al tiempo, que si para el 2000, del 2012, y no ha venido ocurriendo nada. Eso ha hecho que seamos incrédulos en que las cosas puedan suceder. Sin embargo, el lado más mesurado es el medio. Por si sí o por si no. Hay que estar precavidos. Hay que estar precavidos, hay que tener un poquito de precaución, hay que tener un poquito de despensa, un poquito de recursos, un plan B, por si sí. Y por si no, pues la vida transcurre y no pasa nada. Pero sin embargo los rumores aumentan, la información se esparce rápido, no es cuestión de causar alarma ni mucho menos, nada más por si sí. Sí, hay que estar preparados, porque también están pasando ciertas cositas que no son normales. Mira el Popo, ahora hace poquito unas luces ahí, sabemos, son los hermanos del espacio que están deteniendo un poquito esos asuntos que se van a venir, pero sabemos que no pueden retrasarlo mucho tiempo. Entonces hay que estar preparados y prevenidos. Ojalá nos equivoquemos y que todas esas cosas que se dicen pues no sucedan. Bueno, es que además no lo afirmamos. No, tampoco. Nada más estamos comentando que están surgiendo los rumores de que es probable que pueda suceder. Y por ese probable, aunque sea un 1%, hay que estar con serenidad en medio, tomar un poquito de providencias por si sí, y un poquito de providencias por si no. Y eso también se llama conciencia. Exacto, ¿no? Eso es parte de tener la conciencia despierta de todas esas cosas que pueden suceder a nuestro alrededor. Bueno, amigos, pues realmente estamos llegando ahora mismo a nuestro final, que este programa, pues tengo que decirte, Ramón, ha sido de los mejores programas que hemos grabado. Muchas gracias. Fue muy amena la plática y el conocimiento del que hablamos, realmente muy, muy hacia la conciencia de todos nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, estaremos en otros programas también. Vas a ver que sí. Hablando juntos. Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos y les recordamos, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde pueden vernos en www.tercerallamadaradio.com. Ha sido un placer, nos despedimos de ustedes, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias.